Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today, Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy por primera vez tenemos con nosotros a Gerald Celente, analista de tendencias estadounidense y editor del Trends Journal. Gerald, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias de verdad por aceptar esta entrevista. Llevas toda tu vida trabajando con los mercados y con las tendencias de hacia dónde se dirigen las cosas. Y quería preguntarte, ¿qué opinas sobre cómo está afectando la guerra con Irán a los mercados? Hoy, en la mañana del 19 de junio, ¿cómo están reaccionando los mercados al memorando de entendimiento que Estados Unidos e Irán firmaron ayer? Muy positivo. Y de nuevo, seguir las tendencias significa entender dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos. Si miras antes de la guerra con Irán, ya se veía que los mercados bursátiles en Estados Unidos estaban cayendo por el miedo de los grupos de capital privado y de la gente que quería sacar su dinero. Porque la inteligencia artificial está acabando con muchas empresas de software pequeñas y con bastantes compañías del sector. Y la gente quería retirar su dinero. Las cosas iban muy mal antes de que eso ocurriera. Luego llegó la guerra y todo cambió. Y una vez más, nosotros solo nos guiamos por los hechos. Por cierto, somos ateos políticos. No tomamos partido en nada. Y uno tiene que ver las cosas como son, no como le gustaría que fueran. Así que volvamos a los hechos. Trump dijo el 1 de marzo que la guerra iba a terminar en 4 o 5 semanas. Y el 11 de marzo dijo, hemos ganado. No me gusta decir que ganamos demasiado pronto, pero ganamos. Pero no ganaron. Cada vez que menciono esto, pasa lo mismo con ese tipo que es el secretario de Energía, Chris Wright, o como yo le llamo, Chris Wrong. No paraba de soltar tonterías. Dijeron tonterías sobre que Estados Unidos estaba enviando buques de guerra por el estrecho de Hormuz para escoltar petroleros. No era cierto en absoluto. Lo menciono porque eso manipula los mercados. Y eso es lo que está pasando ahora, manipulación del mercado. Y luego hay que mirar los hechos. Tienes 3 empresas, State Street, Vanguard y BlackRock. Búscalo en Google. Poseen en valor alrededor del 88% del S&P 500. Bien, 3 empresas. Luego miras los datos. El 1% en Estados Unidos posee el 54% del mercado bursátil. El 1%. Si añades el 10% siguiente, llegas al 93%. Así que el mercado está amañado. Van a hacer todo lo posible por mantenerlo a flote. Sabes, hubo una vez un italiano llamado Mussolini. La fusión del poder del Estado y el poder corporativo es fascismo. Y eso es lo que tienes. Mira ahora cómo Trump está comprando partes de empresas como Intel. Ah, ¿viste que las acciones de Intel acaban de subir? Sí, acabamos de cerrar un trato. Una tras otra, empresa tras empresa, se están fusionando, y las corporaciones son las que poseen el país. Así de simple. No hay una realidad en los mercados. Los ratios precio-beneficio están sobrevalorados, y creemos que va a haber un estallido, como el de las .com. De nuevo, nosotros solo nos basamos en los hechos. Y, por cierto, para dejarlo perfectamente claro, cuando digo que soy un ateo político, quiero decir que no creo en ninguno de los sistemas políticos. Para mí, son sindicatos del crimen. Y esta es una de las camisetas que vendemos en el Trends Journal. ¿Un político diciéndome eso? Vaya, increíble. Así que me dices lo que tengo que hacer. Bien. Solo para dejarlo claro, ese es el sistema. Menciono esto porque, volviendo a AR, hace 25 años, Bill Clinton metió a China en la Organización Mundial del Comercio. Los países occidentales se lanzaron allí en masa para conseguir mano de obra barata. Les dio a los chinos toda la industria pesada y la alta tecnología que nunca habían tenido. Si avanzamos hasta alrededor de 2015, Volkswagen, todas esas empresas, Ford, General Motors, sus ventas estaban disparadas. Todo iba viento en popa en China. Ya no. ¿Quién es ahora el mayor exportador?
¿Quién lidera en todo lo relacionado con los vehículos eléctricos? China. Y si retrocedemos a la época del estallido de las .com, antes de que Bill Clinton los incorporara, solo un 10% de los jóvenes chinos de 18 años iba a la universidad. Ahora, casi un 70%. Now, nearly 70%. And unlike in the United States, where they're going to college to take Y a diferencia de Estados Unidos, donde van a la universidad para hacer cursos de estudios transgénero y cosas así, ellos están muy avanzados tecnológicamente, científicamente y en inteligencia artificial. En América, me parte el corazón, de verdad, me parte el corazón. Coges el metro en Nueva York y parece una noche en Calcuta. Tienen algo que llaman Amtrak. Yo lo llamo Amcrap. Estoy en Kingston, Nueva York. Fue la primera capital del estado, el tercer asentamiento holandés. Estoy a unas 4 horas y media en coche de Montreal. Un amigo mío acaba de cruzar el río desde un sitio que se llama Rhinecliff. Cogió el Amcrap de Rhinecliff a Montreal. 10 horas de ida y 10 de vuelta. Increíble. El país se está pudriendo delante de nosotros. Oye, vete a China. O estás en Japón. No aquí. Allí todo es pum, 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 pum. Las carreteras pum, 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 pum. Todo el país se está desmoronando ante nuestros ojos. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? in front of our eyes. So where is this coming from? Where did America take a turn? ¿En qué momento Estados Unidos tomó el rumbo hacia la desindustrialización, hacia el deterioro de toda su infraestructura? Como suele decir Jimmy Dore, debajo de cada puente hay gente sin hogar, y ya ni siquiera arreglan los puentes. ¿Cuándo pasó eso? Porque hubo un tiempo en que existía una América que realmente quería trabajar. Y por supuesto, las primeras grandes redes ferroviarias se construyeron allí. Pero esa forma de pensar desapareció. Tengo amigos que lo explican todo como consecuencia de la financiarización de la economía. ¿Dónde situarías tú esa degeneración? It's again, just to make this clear. I was the assistant Solo para dejarlo claro, cuando era joven, fui asistente del secretario del Senado del Estado de Nueva York. Trabajé en grandes campañas políticas en el condado de Westchester, el más rico de Estados Unidos. Diseñé e impartí un curso en la Universidad de St. John's sobre política estadounidense y tecnología de campañas, cómo dirigir campañas políticas. Organicé un brunch con Ronald Reagan cuando tenía 30 años, junto a 16 miembros de nuestro consejo directivo. He estado con presidentes, primeros ministros y príncipes. Es un sindicato del crimen. Son gentuza arrogante, basura de bajo nivel en un país cerca de ti. ¿Lo entiendes? Date una vuelta por el Reino Unido. ¿Te gusta ese Starmer que está fuera de sí? ¿Y el estafador de Macron? ¿Y el tipo de Alemania, Merz? Mira las encuestas de esos tres. No llegan ni al 20%. ratings of these people. They're under 20%, all three of them. Hey, just a very quick note. The best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. Yeah, but merch is such a wonderful example. Sí, pero Merz es un ejemplo perfecto. Antes dirigía BlackRock allí en Alemania. Quiero decir, está directamente vinculado a lo que tú llamas el sindicato del dinero, y aún así ha llegado a lo más alto de la cadena política. Y ahora va a ser básicamente el responsable de llevar a Europa a una guerra total con los rusos. ¿Cómo ha podido esta élite enquistada llegar a dominar países que en su día tenían una política exterior sensata? Again, you're asking me why the United States is right. Otra vez me preguntas por qué Estados Unidos se está pudriendo. Mira una de las portadas de nuestro Trends Journal de hace un par de semanas. China supera a Estados Unidos. Y pusimos supera jugando con el nombre de Trump. T-U-M-P. El negocio de China es el negocio. Y el negocio de América es la guerra. Sí, muy bien. Yo crecí, tengo la misma edad que Trump. Crecí durante la guerra de Vietnam. Conseguí aplazamientos del servicio militar, igual que él. Pero lancé un movimiento llamado Occupy Peace, con concentraciones por la paz cada año. Conozco bien la historia. Hay un tipo que se llamaba Smedley Butler. Sí, la guerra es un negocio. La guerra es un negocio. Exacto. Él lo decía claramente, la guerra es un negocio. He goes on to say, war's a racket, it always has been. Is possibly Siempre ha sido así. Posiblemente sea la más antigua, sin duda la más rentable y desde luego la más cruel.
Es la única que tiene un alcance verdaderamente internacional. Y es la única en la que las ganancias se cuentan en dólares y las pérdidas en vidas humanas. ¿Lo entiendes? América se ha destruido a sí misma con todas estas guerras. Oye, ¿me elegís presidente? Os prometo que no voy a empezar una guerra. Voy a detener las guerras, ¿de acuerdo? Soy Trump. Os lo digo claro. Oye, volvamos al pasado febrero, ¿vale? Voy a recortar el presupuesto de defensa en $500 millón, ¿de acuerdo? No, espera, que este año lo vamos a aumentar en $500 millón. No, now this year we're going to increase it by $500 billion. Here we have a contradiction because Pero aquí tenemos una contradicción, porque para hacer la guerra necesitas una base industrial que la haga posible. Y Estados Unidos vació esa base industrial y en la práctica se aseguró de que se transfiriera a China de forma muy eficiente. Entonces, es el sistema, como decía Marx al final, que los capitalistas nos van a vender la cuerda con la que los colgaremos. ¿Es eso lo que está ocurriendo ahora con este núcleo capitalista de Occidente? Of the world. Look, again, Del mundo. Mira, antes de seguir, recuérdame hacerlo, pero quiero volver atrás antes de que se me olvide lo de China y el estallido de las .com. China va a liderar el mundo en inteligencia artificial. Las tendencias nacen, crecen, maduran, envejecen y luego mueren. No inviertes todo tu dinero en los recién nacidos del 2022. Vuelve a 2025 cuando apareció DeepSeek. DeepSeek, sí, claro, viste cómo las acciones de Nvidia bajaron, ¿qué? 600.000 millones en un solo día. Luego se recuperaron. China va a liderar el mundo en inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es el futuro. Te guste o no, es lo que hay. Así que, volviendo atrás, hacia ahí van. Eso es lo que está pasando. Ahora, repíteme la pregunta que me hiciste antes, la que dije que iba a responder. Tú dijiste, ¿por qué? Si la guerra es un negocio, y la guerra es el negocio de Estados Unidos, resulta que ahora Estados Unidos está demostrando que se le da mal su propio negocio principal. Con lo que pasó en la guerra con Irán, con el hecho de que Estados Unidos se está quedando sin municiones, sin misiles, el sistema capitalista acaba creando un complejo militar industrial que vende armas por cantidades enormes de dinero, pero en realidad produce muy pocas de ellas. Es decir, parece que eso va en contra del propio sistema militarizado que Estados Unidos ha construido. ¿Por qué ocurre eso? porque una vez más, es el complejo militar industrial el que dirige el país. Hubo un tiempo en que existió un presidente llamado Dwight D. Eisenhower, general de 5 estrellas, comandante supremo de las fuerzas aliadas y presidente durante 2 mandatos. Él dijo que el complejo militar industrial estaba robando a la nación el genio de los científicos, el sudor de los trabajadores y el futuro de los niños. Y aquí estamos. Me parte el alma ver cómo se está pudriendo esta nación. No te haces una idea. Hubo una época en la que gente de todo el mundo quería venir a Estados Unidos. Ya no. Es un desastre. El estilo se ha perdido. La energía se ha perdido. Y otra vez, los políticos son políticos. Son sindicatos del crimen. Solo les interesa lo suyo. Pero los mercados siguen generando beneficios para esta gente, ¿verdad? Sí, y otra vez volviendo al tema, por eso también quiero mencionar los sistemas que están en marcha. No es solo en Occidente donde pasa esto. ¿Qué está ocurriendo en la India? El partido de las cucarachas, sí. La generación Z, ¿eh? La generación Z, sí. ¿Por qué no tienen futuro? ¿Qué pasa en Nepal? Que derrocaron al gobierno. Generación Z. Mira, yo soy un tipo del Bronx, de Nueva York, ¿vale? Soy neoyorquino. Eligieron a un tipo que se llama Mandani. Nadie había oído hablar de él. Un musulmán en la ciudad con más población judía del mundo fuera de Israel. ¿Cómo es posible? Generación Z. Están arruinados, sin un duro. La revolución de la generación Z está ocurriendo porque hemos llegado a este punto. Al que les corten la cabeza, versión 2.0. Los multimillonarios son cada vez más ricos. Todos los demás, más pobres, no tienen futuro. Cuando yo era joven, en Estados Unidos había cosas llamadas tiendas de comestibles, zapaterías, ferreterías, pescaderías, tiendas de ropa.
Todo eso ha cambiado. Fish stores, clothing stores, all chains now. The big zone everything. The young people have Los grandes lo poseen todo. Los jóvenes no tienen futuro. ¿Dónde vas a encontrar trabajo? ¿En Walmart? Yo creo que me buscaré uno en Home Depot. Lowe's es mejor que eso. ¿Qué? Estás de broma. Antes había de todo. Sí, cuando era niño, mi tía Grace y mi tío Dominic tenían una pescadería en el Bronx. Mi tío Jimmy y mi tía Ed tenían otra en Waterigo Park, en Queens, y otra más en Jackson Heights, también en Queens. Mi tío Frankie y mi tía Ida y mi tío Marinette Rose tenían una pescadería en Flushing. Eso era clase media. Y mi tío Al tenía una carnicería en el Bronx. Así era antes. Ya no. Los grandes lo poseen todo, controlan todo el país. Mira las elecciones. Soy Elon Musk. Aquí tienes $250 millones, ¿vale? Soy Mary Nielsen. Aquí van otros cientos de millones. ¿De acuerdo? Here's another couple $100 million, all right? ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la tendencia? El coronel Douglas McGregor dice, y está convencido de que Estados Unidos no puede evitar un conflicto violento real. ¿Comparte usted esa opinión? ¿Tiene la misma visión? Quiero decir, esto tiene que acabar llevando a gente en la calle con antorchas y horcas y todo eso. Again, it's off with their heads 2.0, and it's not Otra vez, es como una versión 2.0 de que les corten la cabeza. Y no pasa solo en Estados Unidos. Está ocurriendo en todo el mundo. Esta revolución de la generación Z. No tienen futuro. No tienen nada. Conozco a un chico joven, muy brillante en tecnología. Me dijo que ha hecho más de 1000 intentos para conseguir trabajo en el sector y solo ha logrado una entrevista. Devastador. Realidades devastadoras para cualquiera menor de 25 años. Es como, si no puedes, ¿qué haces entonces, aunque tengas el mejor título de instituto o de universidad? Pero, ¿no deberíamos esperar que las personas que más dinero ganan con todo esto, las que más se benefician del sistema, tuvieran al menos el incentivo de decir, vale, necesitamos un mínimo de prosperidad para la gente de las clases más bajas, para que no cojan las horcas? Porque al fin y al cabo, las Islas Caimán no son una posición defendible, ese tipo de pensamiento. Pero parece que eso no existe aquí, ¿no? Nunca ha existido. No, it never has been. No, they're billionaires. Son multimillonarios. Hubo un tiempo, en la época de Eisenhower, en que el impuesto para esta gente era del 90%. Ahora no pagan nada. No pagan nada. Los hechos están ahí. Y además consiguen todos esos contratos del gobierno. Es una red criminal. Y de nuevo, no hay ninguna relación entre Wall Street y la gente de a pie. Por cierto, todo cambió de forma drástica después del COVID. Los restaurantes, aquí en el Valle del Hudson, antes cerraban a las 10 de la noche. Ahora cierran a las 9. Las calles están vacías. Todos los dueños de restaurantes que conozco me dicen que el negocio va fatal. Uno me contaba que los viernes y sábados solían hacer entre $12,000 y $15,000 en ventas. Ahora dice, apenas llegan a 3 o 5,000, uno tras otro. ¿Cuánto falta para que todo esto se derrumbe? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que ocurra algo realmente grande? Algo que haga que la gente salga a las calles. No se realidad a que las mercados asciendan. Es entonces cuando se convierte en ley. ¿Cuándo y por qué motivo pasará eso? ¿Como el estallido de la burbuja de inteligencia artificial? Sí. Cuando comenzó, entonces como realidad. Hacemos más, no es. La última vez que los mercados se hundieron de verdad, en 2008, lo que vimos fueron rescates masivos de las mismas personas que causaron todo aquello, de los responsables de esos delitos. Todo ese rollo de las hipotecas ninja y de dividir las obligaciones de deuda en trozos, en fin, todas esas ideas desastrosas. Pero todos los que participaron en eso fueron rescatados. Y eso, en el fondo, es lo que hace este sistema capitalista. ¿No creéis que va a pasar lo mismo otra vez? ¿Otro billón de dólares tirado por el desagüe?
it's not the capitalist system, it's a fascist system. No es un sistema capitalista, es un sistema fascista. Según el Instituto Levy del Bard College, la Reserva Federal rescató a los banqueros que causaron todo esto. 29 billones de dólares. Dios mío, 29 billones. Y por cierto, el tipo del Instituto Levy del Bard College se llamaba Botstein. Era uno de los relacionados con Epstein. Acaban de deshacerse de él. En fin, volviendo al tema, sí, van a hacer todo lo posible por sacar más dinero barato, sin respaldo, y creado de la nada. La deuda real en Estados Unidos no es de 40 billones. Es más bien de unos 120 billones, si incluyes la seguridad social y todo lo demás. Y no hace falta que me creas a mí. Hasta la revista Fortune habla de ello. And you don't have to believe me, even Fortune magazine talks about it. So, they're going to, now the importance of this is that the more they do this, the greater the beginning of the death of the dollar. Much of the world has had enough of the United States geopolitical and financial hegemony. BRICS and everybody else. It's going to be the death of the dollar. That means that the deeper the dollar goes, the higher precious metal prices are going to spike. That's what we see happening. So yes, they're going to bail it out, quantitative easing. Who made up this crap? Again, I had forecast the trends. We took out the domain name, the Panic of '08 in 2007. The Trends Journal is right there. We call the dot-com bust in autumn of 1999. Said it bust by the second quarter of 2000. I thought things would crash again in 2012. Nunca me enseñaron nada sobre la expansión cuantitativa. Se inventan cualquier cosa que les convenga. They'll make up any crap they want. Quiero decir, mantenerlo estable es, en cierto modo, el trabajo de la Reserva Federal, ¿no? Pero, si el sistema de fondo está podrido, llegará un momento en que incluso lo que la Reserva Federal puede hacer tendrá un límite. Y creo que, si te he entendido bien, estás diciendo que ese momento está cerca. Yes. And it'll be worthless. Sí. Y no va a valer nada. No va a valer nada. Sí. Esto no va a ser la Gran Depresión. Va a ser la mayor depresión. Y va a ser mundial. Ah, ¿viste los datos que acaban de salir del Reino Unido? Tuvieron un PIB negativo en el último trimestre. ¿Y qué pasa con la eurozona? Sí, también tuvieron un PIB negativo, ¿verdad? Esto no va a ser estanflación, va a ser arrastraflación. Las economías van a venirse abajo y la inflación va a subir. Entonces, tú interpretas la guerra en Ucrania, la guerra entre Ucrania y Rusia, y la guerra con Irán en ese contexto. ¿Crees que son una distracción, o más bien un intento, sobre todo en el caso de la guerra con Irán, de cambiar las cosas y salvar el petrodólar, o algo así? Si esto tiene que ver con Irán, por cierto, justo cuando empezábamos la misión, dicen que Hezbollah e Israel han acordado un alto el fuego. Sí, normalmente un alto el fuego para Israel significa que el otro deja disparar mientras sigues matándolos. Así que sí. Pero dejando eso aparte, sí. Sí, bueno. En uno de mis libros, Trend Tracking, cuando trabajaba en Megatrends y en Time Magazine, cuento cómo me convertí en analista de tendencias cuando estalló el conflicto con Irán a finales de los años 70. Fue entonces, en el 99,99%, cuando me volví ateo político. Jimmy Carter, otro payaso más, fue quien nos dio a los mujahidines. Sí, había que impedir que los rusos acabaran con los talibanes. Ah, y también nos dio a Osama Bin Laden. Sí, ese tipo. El mismo que desreguló la industria aérea cuando había cientos de aerolíneas y ahora solo 4 controlan todo. Ah, y el Jimmy Carter que inició la banca interestatal, cuando los bancos solo operaban dentro de un mismo estado, cuando el Bank of America estaba solo en California. Sí, y los peces gordos, ese pequeño rastrero. Y Brzezinski, que se pudra en el infierno, ese asesino repugnante. Jimmy Carter vuelve de Irán,
después de pasar la Nochevieja con el Shah y su esposa. Baja del helicóptero, todos los niños con sus uniformes le saludan, y Carter dice, justo ahí, el Shah es la isla de estabilidad en Oriente Medio. Y en el Bronx solían decir que la mentira tiene su propio sonido. Yo dije, esto se va a hundir. Empecé a jugar en los mercados de futuros de oro y de petróleo. Metí una apuesta de $5,000 en cada uno, y para 1980 lo había convertido en casi $750,000. Otra vez, yo era un chico joven. También perdí, sí. Pero esto fue lo que pasó. El 99,99% de la gente no tenía ni idea de cómo Estados Unidos y el Reino Unido derrocaron al gobierno democráticamente elegido de Mohammad Mossadegh en Irán en 1953. Sí, porque Mossadegh tuvo el valor de decir, oye, ese petróleo no pertenece a Anglo-Iranian Oil, conocida hoy como BP, ni a Standard Oil, conocida hoy como ExxonMobil, pertenece al pueblo iraní. Y no les gustó nada. Ese tipejo repugnante, que ojalá se pudra en el infierno, un gordo feo que fumaba puros, Winston Churchill, el mismo que nos dio la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No publicaron los telegramas hasta mediados del 2000, los que intercambiaron él y Kermit Roosevelt, el bisnieto de Theodore Roosevelt, donde se veía claramente que Estados Unidos y el Reino Unido tenían que derrocar al gobierno. Está ahí en los telegramas. Sí. Así que, cuando ocurrió la revolución, supe que era real. Ahora, volviendo a la guerra, he estado escribiendo desde entonces. Si Estados Unidos entra en guerra contra Irán, no hay manera en el mundo de que gane. Son muy avanzados. Son los persas. Están avanzados científica, tecnológica y militarmente. Y para dejarlo 1000% claro, tienes a ese tipo fanfarroneando y soltando tonterías diciendo, tenemos el ejército más fuerte del mundo. No habéis ganado una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Y no habríais ganado esa sin los rusos. Y no pudisteis vencer a los vietnamitas. Solo mataste a 3,5 millones de ellos, y mataste a unos 250,000 chicos estadounidenses. Y millones quedaron envenenados con el agente naranja. No pudisteis vencer a los iraquíes. Y os tragasteis toda la basura que salía de la boca de ese don nadie, el pequeño Georgie Bush, otro niño mimado de papá. Vamos a atrapar a ese tipo, Osama Bin Laden, vivo. El 92% de la gente apoyó la guerra de Afganistán, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. Y tampoco pudisteis ganar esa. ¿Qué te hace pensar que vais a ganar la guerra con Irán? Ahora, lo que me da miedo es que se vuelvan nucleares. Así que no confías en lo que acaba de salir. Esto no va a ser una desescalada. Es solo una pequeña pausa para calmar a los mercados, para sacar beneficio y luego volver a lo mismo. Quiero decir, ahora mismo es el momento de comprar todas las acciones y todo lo que quieras, y después pulsar el botón, que suban los precios y cobrar. ¿Va a ser eso? Pues eso es. Otra vez, ya sabes, la opción Sansón. La opción Sansón de Israel. Dicen que si pierden, recurren al arma nuclear. Lo estás diciendo tú, está ahí. No me lo estoy inventando. Y Netanyahu va a hacer todo lo que pueda. Las elecciones son en octubre, para mantenerse en el poder. El primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en Israel. Ah, por cierto, su hijo está en Miami, se me olvidaba. No está allí luchando, ¿verdad? Ya. No. Quiero decir, pelear es cosa de la clase campesina, ¿no? Eso es. Has dicho morir. Sí. Entonces dime, ¿qué crees que se puede hacer de forma realista? Porque no podemos seguir así. Y cuando digo nosotros, me refiero básicamente a lo que Richard Sakwa llama el occidente político, o lo que otros llaman el occidente colectivo, ese conglomerado de sindicatos del crimen. ¿Qué podemos hacer contra ellos? Primero, siempre digo a la gente que uno de los libros en los que trabajé hace muchos años, antes incluso de que se pusiera de moda, fue Curación Natural, allá por los años 80.
La idea era ponerse en la mejor forma posible, física, emocional y espiritualmente. No hace falta una mayoría para triunfar, sino una minoría enfadada e incansable, decidida a encender fuegos de libertad en la mente de los hombres. Lo dijo Samuel Adams, uno de los padres fundadores. Esta revolución de la generación Z es muy importante. El cambio que tiene que producirse ahora, y que puede producirse, pasa por unir a los jóvenes. Y todo gira en torno a las redes sociales. Ese es el mundo en el que vivimos. He leído todos los artículos que he podido en Internet sobre cómo y por qué Mondani venció al pequeño Andy Cuomo. No, un niñato mimado de papá. Mi padre era Mario Cuomo. Sí, ese payaso arrogante. Las redes sociales. La gente joven. Sí, como 80.000 personas yendo de puerta en puerta, repartiendo cosas. Todos jóvenes. Hay que unir a los jóvenes. Y hay que recuperarlo otra vez. Yo creo en las leyes antimonopolio que el tal Slick Willie Clinton eliminó. La ley Glass-Steagall, una tras otra. Teníamos las leyes antimonopolio, Robinson, Patman y Sherman, y muchas más. Acabaron con todas esas leyes que impedían que los grandes lo poseyeran todo. Hay que recuperar las leyes antimonopolio y dividir a los grandes. Put back the antitrust laws and break up the bigs. You know what frustrates me so much is that within political science. ¿Sabes qué me frustra muchísimo? Que en ciencias políticas y en economía se entiende perfectamente que un capitalismo sin límites acaba llevando a la monopolización. Y eso, en el mejor de los casos, deriva en oligopolios, lo que termina pudriendo el sistema, ¿verdad? Esto está más que claro. Quiero decir, existen fallos del gobierno y existen fallos del mercado. Y si no equilibras ambos, lo que tienes es un sistema pésimo. Y lo que hemos hecho, quiero decir, en Occidente, con la dirección que están tomando las cosas, sobre todo al eliminar las leyes antimonopolio y, por supuesto, al debilitar las leyes laborales y todo lo demás, es cavar nuestra propia tumba económica antes de tiempo. Y da la sensación de que ya la tenemos justo a la vuelta de la esquina. Yeah. No, I'm telling you, I'm hard. Sí, no, te digo la verdad, me parte el corazón ver el declive de este país que tanto quiero. Como suelo decir, yo soy quien soy, porque soy un napolitano nacido en el Bronx. Si hubiera nacido en Altavilla Irpina, no sería la misma persona. Y por cierto, soy propietario de 3 de los edificios más históricos de Estados Unidos. En Kingston, Nueva York, ya lo mencioné, fue el tercer asentamiento holandés. Aquí hay más edificios de piedra anteriores a la Revolución que en cualquier otro lugar del país. Y es la única esquina de Estados Unidos donde hay edificios de piedra de antes de la Revolución en las 4 esquinas. Y 3 de ellos son míos. Los compré porque en su momento pensaba irme del país. Estaba harto de la política. Hablo del año 2010. Y la verdad, a todos los sitios a los que fui, no quería quedarme en ninguno. Volví y uno de los edificios estaba en venta. Lo compré enseguida y luego compré los otros 2. Y los compré porque la Constitución, justo aquí enfrente, se escribió para el estado de Nueva York cuando Kingston era la capital. Los británicos la quemaron después de la batalla de Saratoga. Más del 60% de la Constitución de Estados Unidos viene de la Constitución que se escribió aquí. Y compré estos edificios, y estoy aquí porque este era el verdadero espíritu de América. Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿De qué estás hablando? La felicidad es una palabra sucia. Libertad. No tienes ninguna. Te diré lo que hay que hacer. Oye, ya oíste a Trump. Yo soy el jefe. Soy el jefe. Ven aquí y dime lo que tengo que hacer. Ven aquí y dímelo, gordito. Ven aquí y haz que haga lo que tú quieres que haga. ¿Dónde está el coraje de la gente? Se ha ido. Se ha ido. Sí, soy republicano. Soy demócrata. Soy liberal. Soy conservador. Mi mente es así de grande. Sigo en el parvulario, tienes razón. Debe dolerte mucho. Debe dolerte mucho ver todo esto desde un lugar que antes vendía el sueño americano, ¿verdad? Sí, claro. Y ese sueño hace mucho que desapareció. Exacto. Entonces, si pudieras dar un consejo a los jóvenes, a la generación Z, y decirles cómo lo harías tú si estuvieras en su lugar, ¿qué les dirías? Aprende oficios. Y otra vez,
ponte en la mejor forma posible y haz algo que te permita mejorar las cosas. Este es uno de mis libros. Todo lo que he escrito es mi favorito. Lo que Sizzy le dio a Honey Boy, una historia real sobre el amor, la sabiduría y el alma de América. Antes había una serie de televisión que se llamaba Todo el mundo quiere a Raymond, y la actriz Doris Roberts, que hacía de madre, tuvo su último papel protagonista interpretando a mi tía. No sé si puedes ver esto, pero aquí tengo una foto de la boda de mis padres. ¿La ves? 1934, en plena Gran Depresión. Mira cómo se les ve. 1930, 1934, the height of the Depression. Look what they look like. My father worked in a fish store. They were laborers. Mi padre trabajaba en una pescadería. Eran obreros, trabajaban en fábricas. Míralos, mira los Bezos, mira los Musk, mira los Gates. Mira cómo son esos multimillonarios. Tienen un aspecto horrible. Gates, Zuckerberg, míralos. Eso era América. Se acabó, desapareció. Y eran apasionados, y eran luchadores. Eran apasionados. Te lo digo en serio, yo nací justo después de la guerra, en 1946 en el Bronx. Era otra historia completamente distinta. Fui un bebé prematuro. Volví a casa llorando. Mi hermana mide más de 1,75 m. Mi hermano, más de 1,80 m. Yo tenía unos 6 o 7 años. Volví a casa llorando. Mi padre me decía, ¿por qué lloras? Le dije, me han pegado. Y él me dijo, a casa no se vuelve llorando. Y se alejó de mí. Me volví el más duro. Era el más pequeño, el más rápido. Seguí adelante. Llevo muchos años enseñando combate cuerpo a cuerpo. Te conviertes en un luchador y en alguien que ama. Y eso ya no existe. Ya no hay lucha ni hay amor. Me parte el corazón ver lo que le ha pasado a este país. It breaks my heart to see what's happened to this country. Do you have any hope that ¿Tienes alguna esperanza de que quizá, a partir de los éxitos de China, de otros lugares, de Asia y de nuevos países en todo el mundo, podamos encontrar un nuevo espíritu sobre cómo hacer funcionar las economías y cómo tener un sistema que no genere estos sindicatos del crimen? De nuevo, hay que recuperar las leyes antimonopolio que teníamos antes. Exacto. Y las destrozaron. And they slaughtered them. And again, Y una vez más, para mí, lo único que va a cambiar Estados Unidos es un renacimiento. is the Renaissance. Think back. Piénsalo un momento. ¿Crees que Estados Unidos puede hacerlo? ¿Crees que puede reinventarse? ¿Que la fuerza de la generación Z pueda reinventar América? reinvent America? Yep. But you need the money to do it. Sí, pero hace falta dinero para hacerlo. Los Medici lo consiguieron la última vez, después de la peste negra. En Italia solían decir, recuerda, estamos hablando de finales del siglo XIV, aglia romana e aglia antica, a la manera de los romanos y de los antiguos, para describir la calidad de su trabajo. Y te acabo de enseñar la foto de mi tía, cómo eran aquellas personas. Tenemos que recuperar ese espíritu. La música fue la mayor exportación de Estados Unidos. Desde el ragtime, el swing, las grandes orquestas, el rock and roll, el rhythm and blues, hasta el sonido Motown. Y ahora es... Bueno, ya sabes, en la Biblia del rey Jacobo se dice que los mansos heredarán la tierra. Se equivocaron al escribirlo. Los que la han heredado son los frikis. Música sintética, basura. Boom, boom, boom. Voy a buenos restaurantes y me meten esa porquería en la cabeza. Por cierto, cuando... By the way, did you ever hear Sonny Rollins? No quiero ser el camarero cuando eso pase. Estoy bastante seguro de que no te estás conteniendo. Holding back. Yeah. Sí, te lo digo, es muy triste. En fin, para mí necesitamos un renacimiento. Renaissance. Well, that's Bueno, ese es un punto muy bueno. Y el renacimiento también llegará a través del arte y la cultura, no solo del dinero. El arte sí, pero hace falta el dinero para que eso ocurra. Money needs to make that happen. The art and the culture is there. You need the dough to El make it arte happen. y la cultura están ahí. And again, Pero hace falta dinero para que todo eso ocurra. Y de hecho así fue como pasó la última vez. Tenía una novia francesa maravillosa, Marie-Pierre. De hecho, su hermano François era el guardaespaldas de Jacques Chirac y de Mitterrand. Y mi profesor de combate cuerpo a cuerpo, John Perkins, que en paz descanse, solía ir a los Palisades a entrenar con él. Y Marie-Pierre, que era una gran artista, solía decir, el arte es la forma de encontrar el verdadero sentido del espíritu humano. Y estoy 1000% de acuerdo con eso.
I agree with that 1,000%. The way back through the arts and culture in order El camino de regreso pasa por las artes y la cultura para crear un renacimiento de la política y de la economía y así arreglar lo que está mal en estas sociedades que están podridas hasta la médula. Gerald, muchísimas gracias por tu análisis. Eres una persona con una gran pasión por el pensamiento. ¿Hay algo que te gustaría compartir con mi audiencia? Algo que creas que no hemos tratado y que consideres importante para entender en qué punto estamos. that you think is still important to understand where we are at. Yeah, the other thing is important too is you're seeing the Ukraine war ramping up. Sí, otra cosa que también es importante es que estamos viendo cómo la guerra en Ucrania se intensifica. Están bombardeando Moscú. Y por cierto, en tu Trends Journal, allá por... ¿Has visto lo contento que está este tipo? Es el derrocamiento, por parte de Estados Unidos, del gobierno democráticamente elegido de Viktor Yanukovych en Ucrania en 2014, algo de lo que la gente no tiene ni idea. Me preocupa que estas guerras vayan a escalar, y ya se está viendo cómo están escalando. Y me preocupa que pueda haber, no sé, un ataque a una planta nuclear o algo así, y que otra vez se usen armas nucleares. Necesitamos paz. Así que mis grandes preocupaciones son que no haya un acuerdo de paz en la guerra con Irán, que Israel haga todo lo posible por seguir intensificándola, y que tampoco haya un acuerdo de paz en Ucrania, porque Europa les está dando cada vez más dinero para drones y para mantener la guerra. En fin, esas son mis preocupaciones. To keep the war going. I- Those are my concerns. I was in Russia just last week and Estuve en Rusia la semana pasada y te digo una cosa, los rusos están enfadados. Están muy enfadados por toda la escalada que está ocurriendo y están pensando muy seriamente qué hacer. Además, escuchan con mucha atención a los europeos cuando hablan de dividir Rusia, cuando hablan de llevar la guerra hasta Moscú. Y justo hoy hay otro artículo en el New York Times que dice algo así como que los ucranianos y los europeos están muy orgullosos de llevar la guerra a Moscú. Pues adivina qué, adivina lo que van a hacer. No van a rendirse y volverán a culpar a la misma política fracasada. Así que no lo sé, es muy peligroso. Ahora mismo es extremadamente peligroso. It's very dangerous. It's extremely dangerous Very. right now. Very dangerous. World War III's already begun. Muy peligroso. Something's going to make it official. La Tercera Guerra Mundial ya ha empezado. Solo falta algo que la haga oficial. Mira atrás, por ejemplo. Si Napoleón salió de Polonia con 240.000 hombres y volvió con 10.000 después de atacar Moscú, si los alemanes no pudieron vencerles, ¿qué te hace pensar que alguien más va a conseguirlo? Es absurdo. No lo harán, pero va a morir muchísima gente. Lo sé, mucha gente. Ah, ¿que solo mataron a They cuántos? won't, but it will kill a lot of people. It will I know. kill a lot of Oh, they only like, killed what? How many millions? What? By 25 million in World War? ¿Cuántos millones? ¿Qué? ¿Unos 25 millones en la Segunda Guerra Mundial? 27 millones de ciudadanos soviéticos. Sí, 7 millones de ellos en el ejército, 20 millones civiles. Sí, ¿y sabes qué? Ellos lo recuerdan. Los rusos lo recuerdan. Claro que sí. Y otra vez, no. Y por alguna razón, los alemanes creen que esta vez están en el lado bueno de la historia. Y no entiendo cómo alguien puede pensar que eso es verdad. Lo siento, es una situación absurda. it's a ridiculous situation. Well, again, America thinks you hear the crap coming out of Bueno, China's mouth. otra vez, Estados Unidos piensa, Now we got the top escuchas las tonterías que salen de la boca de Trump y de los demás, diciendo que tenemos el ejército más fuerte del mundo, pero no habéis ganado una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué estáis hablando? There's another one of my books. Mira, para dejarlo 1000% claro, aquí tengo otro de mis libros. Fue un éxito internacional. Trends 2000. Me llevaron al Instituto Militar de Virginia, el mejor sitio, allá por el año 2000. ¿Sabes por qué? Porque escribí sobre la guerra del nuevo milenio. En aquel entonces no había drones. Dije, todos esos tanques, esos aviones, esos barcos, todo eso no sirve para nada. La revolución de Internet acababa de empezar, unos 9 años antes. Dije, va a ser un tipo de guerra completamente distinto. Dije también, es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo. Y ahí están los hechos. Estamos en la guerra del nuevo milenio. Es un mundo totalmente diferente. Y me preocupa que acabemos borrando a la humanidad. And I'm concerned about the wiping out of humanity. Yeah. If we don't have peace. No tenemos paz. Ese es el riesgo que estamos corriendo, porque podemos hacerlo nosotros mismos.
No necesitamos un asteroide ni ningún tipo de fenómeno natural. Podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y si esto sigue así, podríamos acabar yendo por ese camino. Y hay gente muy seria, incluido el Boletín de Científicos Nucleares, que está muy preocupada por ello. La portada del Trends Journal de esta semana, la gente puede buscar Trends Journal y verá de qué se trata. Muestra a Musk con una camiseta que dice Occupy Mars. Y yo, como he dicho, organizo concentraciones de Occupy Peace. Llevo mi camiseta de Occupy Peace, que dice Occupy Peace. Y digo que a los multimillonarios no les importa nada la paz. ¿Qué tal ocupad Marte? Ocupad el infierno. Occupy Mars, occupy hell. Hay algo que no entiendo, y donde supongo que estamos atrapados en una especie de espiral sociológica hacia la autodestrucción, es que si el planeta se hunde y acabamos aniquilándonos unos a otros, ni el mejor búnker servirá de nada, porque al final morirás de hambre. O sea, quiero decir, está eso. Pero claro, ¿no? Incluso los Musk y los Bezos acabarán muriendo en sus pequeños búnkeres cuando todo termine, ¿verdad? Pero ahí está la irracionalidad de todo esto. Lo sé. I know. Again, they're narcissistic, arrogant people. Otra vez, son personas narcisistas y arrogantes. Por cierto, uno de ellos, Warren Buffett, su hijo, Peter Buffett, su fundación Novo solía alquilar mi casa del Dr. Jensen de 1763. Yo organizo concentraciones por la paz aquí arriba. Nunca me dio ni un céntimo para la paz. Yo era el casero, ni siquiera me saludaba, solo soy un pobre tipo del Bronx. Te prometí dejarte marchar después de 45 minutos, pero solo una última cosa, porque tú eres la persona a la que hay que preguntarle esto. ¿Por qué somos capaces de construir un complejo militar industrial, pero no un complejo industrial de la paz? Porque mucha gente gana con la paz. Muchísima. La gran mayoría de las personas tiene mucho que ganar con la paz. Pero no podemos sacar dinero de eso de forma sistemática. Si pudiéramos, entonces seguiríamos ese camino. Te lo digo en serio, si los multimillonarios dieran dinero, creo que ya no estaría haciendo Occupy Peace. Cuando organizo los mítines, sale todo de mi bolsillo. Unos 30,000 solo en seguridad y en el equipo, ya sabes, las cámaras, el material de grabación y más y más y más. El año pasado hice uno con el juez napolitano, Scott Ritter, Joe Lauria y Roger Waters, con su podcast en directo. Enseñé a la gente aquí. Vinieron quizá unas 150 personas. Eran residámetros y ordered, sin apoyo en ese. Me parte el corazón. Sí, pero esa es mi pregunta. ¿Cómo monetizamos las manifestaciones por la paz? ¿Cómo sacamos dinero de la paz? Porque si eso fuera posible, entonces los mercados se encargarían de ello. Otra vez, los multimillonarios. Ya te lo he dicho, Peter Buffett no me dio ni un céntimo por la paz. Sí, soy el propietario, y me siento afortunado de que mi padre no me diera dinero. Me lo dieron todo, lo que soy. Estos son un grupo de niñatos mimados de papá, con muy mala actitud. Muy bien, Gerald. Gracias por tu discurso tan apasionado. Espero poder volver a contactar contigo cuando tenga más preguntas. Me encantaría hacerlo. Muchas gracias por lo que haces, por el conocimiento que tienes y por las cosas que dices. Eres alguien muy poco común, de verdad. La gente no sabe lo que tú sabes, ni dice lo que tú dices. Hubo un tiempo en que yo salía en Oprah, en The Today Show, en Good Morning America, en todos. Pero me vetaron de todos los programas porque me manifesté en contra de las guerras. Gracias por eso. De verdad. Gracias por eso. Quiero decir, al final del día, es gracias a personas como tú que todavía tengo esperanza en la humanidad. Y de hecho, toda la gente que nos escucha, somos como una comunidad. Lo único que tenemos que hacer es vencer a los que promueven la guerra. Lo que intentan es dividirnos entre izquierda y derecha, ricos y pobres y todo eso. Pero lo que tenemos que hacer es acabar con ellos, no entre nosotros.
Así que gracias también por tu trabajo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gerald Celente. Dejaré tus libros en las albums of all. Mes caos por tiempo hoy. Your books below. Thank you so much for your time today. Gracias.